Saludos, Pedro, ¿cómo está todo? No, Pedro, no se escucha nada. Deme unos 5 minutos para terminar de conectar aquí la computadora y comenzamos la clase.
Ok, buenas tardes. Sean bienvenidos entonces a esta clase número 5, relacionada a la materia yacimientos 3. Me imagino que ya con todas las materias van así, ¿no? Con tantas clases, ¿o no? Y lo que falta, Pedro. Aureli está por allí. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Ok, vamos a comenzar entonces. Sí, profe, estoy tratando de arreglar el micrófono. Ok, Pedro, tranquilo. Ok, vamos a comenzar la clase. Dejamos el tema en lo que era factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua. Unos factores que son importantes que nosotros tengamos en cuenta a la hora de aplicar proyectos de recuperación secundaria, entre los cuales, obviamente, en muchos factores, en muchos proyectos, en muchos métodos, técnicas de aplicación, métodos de producción, la profundidad donde nosotros vayamos a aplicar el producto, el método, la técnica, la herramienta es fundamental. Porque muchas veces a mayor profundidad donde esté ubicado nuestro yacimiento, obviamente vamos a tener mayores niveles de presión, vamos a tener mayores niveles de temperatura, que muchas veces las técnicas o los procesos que nosotros vayamos a aplicar están limitados por estos factores, más que todo presión y temperatura. En el caso de los proyectos de recuperación adicional por inyección de agua, desde el punto de vista económico, ¿ok? Hay que tener en cuenta lo que es la profundidad de nuestros yacimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aplicar un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua, por arreglo, y tenemos la necesidad de perforar pozos nuevos como inyectores, como productores, obviamente el factor económico nos va a dar duro, porque no es lo mismo perforar un pozo somero, un pozo a 800 pies, que perforar pozos a 16.000 pies de profundidad. Disculpen, de profundidad. Otro de los factores es la localización y el arreglo de pozos. El tipo de arreglo a usar va a depender del conocimiento geométrico que se tenga del yacimiento y debe de ser seleccionado de manera que se obtenga una alta eficiencia de barrido. Es importante que cuando nosotros vayamos a determinar lo que es la localización de los pozos inyectores y productores en función a los futuros arreglos que nosotros vayamos a realizar para ejecutar los proyectos de recuperación secundaria, debemos de pensar, debemos de estudiar cuáles serían las mejores ubicaciones donde colocar los pozos inyectores o qué pozos de los que ya tengo perforados puedo escoger para convertirlos en pozos inyectores, cuáles serían mis pozos productores. Y obviamente todo esto debe de ir direccionado en función a un solo objetivo, que es obtener la mayor eficiencia de barrido posible. Recuerden que los proyectos de recuperación secundaria, los proyectos de recuperación mejorada, son evaluados en función a varias variables, pero una de las primordiales, una de las variables con que nosotros evaluamos los proyectos es si aumentó
o no la eficiencia de barrido en nuestro yacimiento. Otro de los factores es la permeabilidad, y hay dos factores claves dentro de la permeabilidad, que es la magnitud y la variación. Según la magnitud, esta va a controlar en alto grado la tasa de inyección de agua, ya que una permeabilidad baja retardaría la recuperación y aumentaría los costos. Eso es hablando de la magnitud. Si yo tengo permeabilidades muy bajas, obviamente el tiempo que voy a tardar en recuperar el crudo que yo quiero recuperar va a ser muy largo. ¿Por qué? Por la baja magnitud de permeabilidad que yo tengo a nivel de mi yacimiento. Obviamente no es lo mismo cuando yo tengo permeabilidades bajas y tengo permeabilidades muy altas. Son dos escenarios muy distintos. En una voy a tener una buena comunicación de poros, en la otra voy a tener una mala comunicación de poros. Entonces, la magnitud de la permeabilidad nos puede derivar a nosotros un problema. Nos puede derivar el problema del retardo en la recuperación de hidrocarburos y nos aumentaría los costos. Porque si yo voy a inyectar un volumen de agua ahora, si tengo bajas permeabilidades, entonces voy a tener que inyectar aún más para poder alcanzar y poder recuperar lo que yo quiera recuperar. Según la variación, ya que hace imposible considerar el yacimiento como un sistema homogéneo e impide asignarle una K promedio, una permeabilidad promedio. Es importante nosotros recordar que cuando hablamos de yacimientos, es notorio recordar que no, es muy poco probable nosotros poder conseguir un yacimiento homogéneo, un yacimiento que la porosidad se mantenga constante, la permeabilidad se mantenga constante. Al contrario, la variación de las propiedades petrofísicas de un yacimiento puede variar en función a la distancia de nuestros yacimientos, yacimientos más profundos, con buzamientos más profundos, con estructuras que van hacia las profundidades de la tierra, obviamente van a tener menor porosidad que esa misma estructura que va aflorando hacia la superficie. Esto debido a la compactación, a lo que es la sedimentación de todos los estratos a lo largo de toda la historia geológica. Y eso lo veíamos nosotros por allá por geología 1, geología 2. Veíamos lo que eran los principios de estratificación, los principios de sedimentación, y que obviamente mientras más profundo sea un yacimiento, más compacto va a ser. Y por ende, las propiedades petrofísicas pueden tender a ser un poco más pobres, hablando de porosidad y permeabilidad. Entonces, asumiendo que va a existir una variación de permeabilidad a lo largo de toda la distancia, de todo el límite de nuestro yacimiento, entonces es un factor clave, es un factor que obviamente va a gobernar los proyectos de recuperación secundaria. Deme un minuto. Que se daña el archivo. Ajá, vamos a probar nuevamente. Ok, vamos a publicar acá. Ok, otro de los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua son las propiedades humectantes, la humectabilidad que tiene una roca. Este factor es muy importante, ya que en una roca humectada por agua, el petróleo ocupa la parte más conductiva de los espacios porosos y el agua la menos conductiva.
En caso contrario, las rocas humectadas por petróleo, sucede lo contrario y debe esperarse por lo tanto una menor recuperación. Cuando hablamos de las propiedades humectantes, es necesario y es importante que nuestra roca de yacimiento esté humectada por agua o al agua, para que así entonces el petróleo pueda ocupar esa parte movible, esa parte que se va a desplazar a nivel de nuestro espacio poroso. A diferencia de que si conseguimos un yacimiento cuya mojabilidad es hacia el petróleo, entonces obviamente allí nosotros vamos a tener una menor recuperación. ¿Ok? Otro de los factores que gobierna la recuperación por inyección de agua es la saturación de gas inicial. Esta produce una reducción de la saturación de petróleo residual y por lo tanto un aumento de la eficiencia de desplazamiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos reducir lo más que nosotros podamos la saturación de petróleo residual. Porque al nosotros disminuir la saturación de petróleo residual, obviamente eso se va a traducir a un aumento de la eficiencia de desplazamiento, de la capacidad que tienen los fluidos de desplazar, del fluido desplazante, de desplazar al fluido desplazado. Y obviamente si nosotros aumentamos la eficiencia de desplazamiento, vamos a tener un mejor comportamiento de producción en nuestros pozos productores. Otro de los factores es la saturación de petróleo. Es necesario que obviamente sea alta y la residual sea baja para que sea rentable el proyecto, ya que la diferencia en la saturación de petróleo al comienzo y al final de la inyección determinará la cantidad de petróleo recuperado. Nosotros debemos de tener la saturación en el banco de petróleo, obviamente debe de ser muchísimo mayor que la saturación de petróleo residual, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la capacidad de desplazamiento efectivo que tiene el proyecto. Nosotros necesitamos mover el petróleo que se encuentra alojado en nuestra roca de yacimiento, petróleo que no ha podido ser desplazado por la energía del yacimiento, ni aplicando métodos de producción. Y que bueno, ahora nosotros buscamos desplazarlo con una inyección de un fluido, sea agua o sea gas. Entonces, en el caso de que sea cualquiera de los dos proyectos, nuestra saturación de petróleo residual debe de ser lo más baja posible para que el proyecto sea rentable. La saturación de agua debe de ser baja para que pueda producirse un bajo de un banco de petróleo, ya que si la roca es más permeable al agua que al petróleo, el proyecto será menos eficiente. Ese lugar donde está alojado el petróleo debe de tener una saturación de agua muy baja para que nosotros podamos tener una buena eficiencia al desplazamiento del crudo hacia los pozos productores. La permeabilidad al agua debe de ser lo más baja posible porque esto me va a permitir tener una mayor eficiencia de mi proyecto. La razón de movilidad es una variable que nosotros vamos a estudiar comenzando la unidad número 2, que es desplazamiento invisible. Acá yo les doy unos valores que quizás ustedes no van a entender no van a entender mucho con respecto a la razón de movilidad, pero que cuando veamos desplazamientos invisibles, ustedes la van a ver, la van a conocer y van a ver su importancia. Una razón de movilidad igual a 1 indica que el petróleo y el agua se mueven a la misma velocidad relativa. Cuando la movilidad, sea menor a 1,
el agua se mueve más lenta que el petróleo, conduciendo a altas saturaciones de agua en la ruptura y a altas eficiencias de desplazamiento. Valores de movilidad mayor a 1 indican que el agua detrás del frente se mueve más rápido que el petróleo que se encuentra delante del frente. La eficiencia de desplazamiento se reduce y el petróleo que queda detrás se recupera después de haber inyectado volúmenes de agua. La movilidad, para que vamos a hablar acá en términos generales, no adentrándonos completamente al término de razón de movilidad, porque lo vamos a estar estudiando, obviamente, porque es importante conocer bien la razón de movilidad para poder estudiar lo que son los desplazamientos invisibles. Ya va. Ok, volvimos. ¿Me disculpan? ¿Dónde quedamos, Aureli, por favor? Sí, mi amor. Dame otro ratico, pues. Aureli se fue, Elizabeth. ¿Estabas por allí todavía? Sí, profe, movilidad mayor a 1 indica que el agua detrás del frente se mueve más rápido que el petróleo. Estábamos hablando de movilidad, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí. cuando nosotros vemos el término de movilidad, la movilidad depende de dos factores, de permeabilidad efectiva y de viscosidad. Entonces, al nosotros jugar con las viscosidades, nosotros allí entonces podemos modificar lo que es la movilidad. Entonces, cuando hablamos de movilidad, hablamos de relación que existe entre permeabilidades y viscosidades. Porque, ¿qué es lo que permite que un fluido se desplace dentro de un medio poroso? Obviamente la permeabilidad, porque la permeabilidad es la conexión que existe entre los poros de la roca, y la viscosidad, porque la viscosidad, si vamos al término de viscosidad, la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido al fluir. Entonces, yo puedo tener muy buena permeabilidad, muy buena conexión de poros en la roca, pero si tengo una viscosidad muy alta, obviamente la razón de movilidad va a ser alterada. Entonces, esto es una relación que existe entre las permeabilidades y la viscosidad del fluido desplazante y la permeabilidad y la viscosidad del fluido desplazado. Por eso es que cuando nosotros sacamos la relación, el valor máximo va a ser 1 y luego experimentalmente se ha determinado que si estoy por debajo de 1, voy a tener un comportamiento y si estoy por encima de 1, voy a tener otro comportamiento, ¿ok? Entonces, en función a los valores que nos dé la razón de movilidad, es que también va a determinar la eficiencia de nuestro proyecto. La viscosidad del petróleo, obviamente estábamos hablando de que la movilidad literalmente está afectada por la viscosidad. Entonces, la recuperación de petróleo es inversamente proporcional a su viscosidad, por lo tanto, afecta la movilidad. Solo puede establecerse en general que la recuperación aumenta mientras menor sea la viscosidad del petróleo.
Por eso yo, la primera clase que les di, nosotros hablábamos que aplicar proyectos de recuperación secundaria en crudos o en yacimientos de crudo pesado no iba a ser tan eficiente como en crudos más livianos. ¿Por qué? Porque los crudos pesados están caracterizados por tener altas viscosidades. Entonces, si ya aprendimos de que la movilidad afecta proporcionalmente la productividad, la eficiencia, el desplazamiento, la recuperación del petróleo, entonces obviamente la viscosidad va a ser un problema. Y en el caso de los crudos pesados, aplicar un proyecto de inyección de agua, en vez de generar una solución, me puede tender a generar un problema. Las tasas de inyección y buzamiento de la formación están relacionados entre sí, ya que buzamiento arriba se obtiene mejor eficiencia a bajas tasas de inyección y buzamiento abajo se debe inyectar altas tasas para que el agua tenga menos oportunidad de canalizarse a través del petróleo. Bueno, entonces así finalizamos los proyectos de inyección de agua y vamos a entrar, todavía me queda media hora aproximadamente, vamos a entrar en lo que son los proyectos de inyección de gas. Vamos a estudiar cómo serían los proyectos de inyección de gas. Métodos convencionales de recobro adicional por inyección de gas. Ahora, de una u otra forma, se cumplen los mismos principios, se cumple la misma información básica. Inyecto gas buscando desplazar el petróleo. La diferencia es que cuando nosotros inyectamos gas, aunado a quizás el desplazamiento que yo estoy buscando, se unen otros mecanismos que tienden a ayudar a lo que es la producción del petróleo. Inicialmente, la inyección de gas, obviamente, ya lo conocemos, ya lo sabemos, es un mecanismo secundario de recobro convencional. Es un método de recobro convencional, el cual el petróleo del yacimiento es desplazado hacia los pozos productores por la acción del gas inyectado. Mismo principio, misma finalidad, desplazamiento. Yo les comentaba a ustedes que es una de las palabras que nosotros vamos a utilizar más a lo largo de todo el semestre. A lo largo de todo el semestre. Bueno, vamos a quitar aquí la cámara porque la ventana está abierta. Allí ustedes pueden ver lo que es el esquema del desplazamiento del petróleo por gas en el medio poroso. Igual, tenemos nuestros poros, tenemos el espacio poroso y buscamos desplazar, ¿ok?, el fluido que se encuentra en el yacimiento y moverlo hacia los pozos productores. Esa es la finalidad, ese es el objetivo. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las ventajas de la inyección de gas, nosotros tenemos que, como el gas es más liviano que el petróleo, el gas inyectado tiende a formar una capa artificial de gas bien definida, aún en formaciones de poco buzamiento. Podríamos aprovechar esa capa de gas que se podría generar, la cual me va a presurizar el sistema. El gas se dispone en muchas áreas de producción, ya sea del mismo yacimiento que se está explotando o de otra fuente. Hasta aquí, punto. Es una ventaja, punto. El otro escenario lo evaluamos, pero entre comillas,
para mí el gas no debería de ser un problema, porque el gas yo lo produzco. Incluso a nivel del lago de Maracaibo, al inyectar gas LIF, los optimizadores sacan una relación entre el gas inyectado y el gas de formación. Que existan pérdidas, que existan más oferta que más demanda que oferta, otro escenario. Pero yo tengo gas disponible en muchas áreas de producción. Hasta ahí. ¿Me entienden? Elizabeth Aureli, sin meternos en problemas. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Se entiende, se entiende. Okay. Porque a veces me preguntan, profe, pero ¿cómo usted dice que tenemos gas disponible en muchas áreas de producción, pero si vamos al otro escenario, tenemos muchas plantas paradas por falta de gas? ¿El gas lo producimos o no lo producimos? Sí, incluso hay yacimientos de gas, hay pozos de gas, lo podemos tener disponible, ¿ok? Siendo el gas un fluido no reactivo con las rocas del yacimiento, puede ser inyectado sin presentar mayores dificultades. Eso es un tema muy importante a la hora de que usted vaya a inyectar cualquier fluido a nuestros yacimientos. Usted debe de hacer compatibilidad de fluidos para que no existan reacciones a nivel de la roca, para que no existan reacciones a nivel del petróleo, de los fluidos que se encuentran naturalmente en nuestros yacimientos. Cuando veamos el tema número 2, o el 3, si no me equivoco, vamos a ver por dónde comenzamos primero, si por propiedades o los factores. Vamos a ver que es importante que nosotros le hagamos compatibilidad de fluido al agua que vamos a inyectar. Si el agua tiene cualquier aditivo, es importante que hagamos compatibilidad de fluido para evitar cualquier tipo de reacciones. Ahora, en algunos casos, es deseable conservar el gas producido para futuros mercados. Por lo tanto, se inyecta a un yacimiento para almacenarlo. Eso es otro escenario muy distinto a lo que sería la producción o la industria petrolera venezolana. En otros escenarios, yo puedo almacenar inyectando el gas para producir otro fluido, pero lo estoy inyectando a nivel del yacimiento hasta llegar al punto en que haya una ruptura a nivel de los pozos productores y los pozos se me vengan en gas. Ahí yo puedo cerrar y almaceno. Lo mantengo ahí en esa unidad hidráulica llamada yacimiento. Dentro de la desventaja, si la arena tiene alta permeabilidad en algunas partes y permeabilidad pobre en otras, el gas puede pasar rápidamente a través de los estratos de alta permeabilidad a los pozos productores y puede dejar una buena cantidad de petróleo atrapado en los estratos menos permeables. El costo de instalación y mantenimiento de la planta compresora de gas es por lo general más alto que el de una planta de inyección de agua. Esto tiende a reducir el número de yacimientos que sean adecuados para que la inyección de gas sea rentable. Debido a que el gas no moja la arena del yacimiento como lo hace el agua, forma un pistón menos eficiente para empujar el petróleo hacia el pozo productor y deja una mayor cantidad de petróleo atrapado en los espacios porosos. Ahora, ¿qué sucede con la inyección de gas? Ahora sí vamos a hablar de la desventaja como tal. Primero, la número 2, costo de instalación y mantenimiento de plantas compresoras. Uno de los principales problemas que atraviesa la industria petrolera es el decaimiento o la caída de
las plantas compresoras a nivel de la industria. Hay muchos campos que están casi que interrumpidos por problemas a nivel de plantas compresoras. Tal es el caso de, por ejemplo, Bachaquero Lago. Bachaquero Lago trabaja casi que el 95% de la producción depende de gas lift. Y ahorita ellos están prácticamente en cero por tener problemas en la planta compresora. Ya la planta compresora dio lo que iba a dar, ya no da más. Ya va. Entonces, tenemos ese problema a nivel de las plantas compresoras, porque en su momento, cuando fueron instalados los grandes monstruos de compresión a nivel del lago de Maracaibo, a nivel de tierra, los campos de tierra liviano, que son campos profundos que se le inyecta gas lift, no como tierra pesado, se instalaron esos grandes monstruos compresores, plantas compresoras gigantescas que a lo largo del tiempo realmente se fue muy difícil el mantenimiento preventivo, correctivo, todos los diferentes tipos de mantenimiento habidos y por haber, y que bueno, hoy se está pagando la deuda. Ya las plantas compresoras están cayendo, ya, sin esperanzas de reactivar. Entonces, ahorita, actualmente en el escenario, es muy difícil que se pueda proponer un proyecto de inyección de gas como recuperación secundaria. Ahora está el otro escenario, la baja disponibilidad de gas a nivel de la industria petrolera por las diferentes demandas que puedan existir y las caídas de producción, tanto de petróleo asociado con gas o como de gas como tal. Entonces, hay un gran escenario crítico para posibles proyectos de inyección de gas. Ahorita todo el gas que se pueda recuperar debe de ir direccionado a la reactivación de los pozos sometidos a los métodos de gas lift, sometidos a las plantas compresoras como tal. Entonces, a diferencia de un proyecto de inyección de agua, donde yo tengo más facilidad de ubicar agua que gas, porque de agua tenemos bastante, y si no, vaya y échese una paseadita por allí por el lago de Maracaibo. Tenemos mucha agua disponible. Agua que puede ser tratada, correcto, pero actualmente tenemos más posibilidades de tener fluido agua que fluido gas. Y por eso que los principales proyectos que se llevaron a cabo como recuperación secundaria a nivel del lago de Maracaibo fue inyección de agua. E incluso en la parte del lago de Maracaibo se tienen los que son las PIA, que son las plantas de inyección de agua. ¿Ok? Entonces, dentro de los mecanismos que influencian el aumento de flujo de petróleo por inyección de gas, tenemos lo que es la reducción de la viscosidad, el aumento de la energía del yacimiento, la eliminación de depósitos sólidos y la vaporización. Cuando nosotros aplicamos proyectos de inyección de gas, en el proceso se pueden llevar a cabo uno, dos o todos estos mecanismos. La reducción de la viscosidad del petróleo, que obviamente cuando el gas se mezcla con el petróleo, esa presencia de gas disuelto
a nivel del petróleo tiende a reducir la viscosidad. Quizás no a valores que nos vayan a beneficiar mucho más, pero sí tiende a disminuir. Obviamente, al inyectar gas, se presuriza el sistema y hay un aumento de la energía, la eliminación de depósitos sólidos y la vaporización de compuestos más pesados que pueden ser producidos juntamente con el gas. Dentro de la inyección de gas, entonces tenemos principalmente y básicamente dos tipos de inyección. Vamos a tener la inyección interna o dispersa de gas. Este proceso se refiere a la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Es algo como cuando veíamos el tipo de inyección tipo arreglo. Se inyectaba agua dentro de la zona de petróleo y se inyectaba en forma de arreglo. Aquí igualmente nosotros aplicamos la inyección interna que se aplica en la zona de petróleo. Esta se aplica por lo general en yacimientos con empuje por gas en solución. Aprovechando ya que el petróleo obviamente tiene gas en solución, nosotros ayudamos a ese mecanismo y terminamos de empujar todo ese petróleo hacia los pozos productores. Para aplicar este tipo de inyección es recomendable que el yacimiento no tenga capa de gas inicial. Ya va, ya va. Ok, es mi hija que anda por acá. Por eso a veces le digo, ya va, un momentico, un minutico, por eso. Me disculpa. Entonces, es importante o se recomienda que el yacimiento no tenga una capa de gas inicial, es decir, que al momento de ver usted los fluidos que están dentro del yacimiento no tenga esa capa de gas, sino que tenga la capa de petróleo y obviamente el mecanismo de empuje, el mecanismo de acción sea por gas en solución. El gas inyectado emerge junto con el petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado. Obviamente, usted va a tener altos niveles de RGP. ¿Saben lo que es RGP? Relación gas-petróleo. Correcto. Esa es la relación gas-petróleo. ¿Cuánto gas yo produzco en función al petróleo que yo estoy produciendo? ¿Ok? Esos términos los van a utilizar mucho cuando estén viendo procesos de campo. Creo que este semestre la van a estar viendo. Son términos como, por ejemplo, la relación agua-petróleo, la relación gas-petróleo. Son términos de producción, de operaciones, que nos permite evaluar cuán eficientes estamos nosotros en lo que es la producción de petróleo. Este tipo de inyección se aplica en yacimientos lo más homogéneos posible, con poco buzamiento y relativamente delgados. Generalmente se requiere un alto número de zonas de inyección. La selección de los pozos de inyección y el tipo de arreglo depende de la configuración del yacimiento, la variación de la porosidad y la permeabilidad, entre otros factores que pueden gobernar. La permeabilidad efectiva debe de ser preferiblemente baja. Dentro de las ventajas de la inyección dispersa o interna, es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas. La cantidad de gas inyectado puede optimizarse mediante el control de producción e inyección de gas. Dentro de las desventajas, la eficiencia de recobro mejora muy poco o nada como consecuencia de la posición estructural o drenaje por gravedad, obviamente. Si tenemos un ángulo de inclinación, el gas obviamente va a ir a buscar la estructura arriba, pues.
y por ende podemos tener menos factor de recobro, menos eficiencia de recobro. La eficiencia areal del barrido es inferior a la que se logra en operaciones de inyección externa. Los canales de gas formados por la alta velocidad de flujo hacen que la eficiencia de recobro sea inferior a la esperada por la inyección externa. La cantidad de pozos de inyección requeridos aumentan los costos de operación y de producción. Ahora, la inyección externa, que sería el otro tipo de inyección que podemos aplicar en lo que es el proyecto de recuperación secundaria vía inyección de gas. Esta se refiere a la inyección de gas en la cresta de la estructura. Una diferencia que existe a la inyección de agua. En la inyección de agua, cuando hablábamos de la inyección externa, nosotros inyectábamos el agua en los flancos de la estructura. Ahora, como estamos hablando de inyección de gas, nosotros inyectamos a nivel de la estructura, de la cresta. Y acá lo podemos ver en el mapa, un mapa estructural de cómo está conformada la estructura de nuestro yacimiento. Lo vemos de corte lateral. El gas, siendo menos denso que el petróleo y el agua, obviamente se va a alojar en la cresta de la estructura. Por lo tanto, si nosotros inyectamos de forma externa, nuestros pozos inyectores deben de estar ubicados en la cresta del yacimiento. Y obviamente los productores deben de estar a nivel de los flancos del yacimiento. Si lo vemos desde la arriba estructuralmente, la diferencia con respecto a la inyección externa en los proyectos de inyección de agua, en los flancos íbamos a tener nosotros los pozos inyectores y en el centro íbamos a tener los pozos productores. Aquí es al revés. Los pozos inyectores se encuentran en la cresta porque allí es donde se asume por diferencia de densidad de los fluidos, allí es donde van a estar la capa de gas y obviamente los pozos productores van a estar en los flancos. ¿Por qué? Porque el gas inyectado en esta zona lo que va a hacer es a empujar hacia abajo el fluido. Y obviamente se va a buscar que este fluido que está siendo desplazado por el gas salga por los pozos productores. Por lo general se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre segregación, es decir, existe una capa de gas sobre la zona de petróleo. Se usa en yacimientos de alto relieve estructural para permitir que la capa de gas desplace el petróleo. Se aplica en yacimientos con altas permeabilidades verticales mayores a 200 milidarcy. Los pozos de inyección se colocan de manera que lleven a cabo una buena distribución areal del gas inyectado y así obtener mayores beneficios del drenaje por gravedad. La cantidad del pozo requerido para un determinado yacimiento depende de la inyectividad de cada pozo y del número de pozos necesarios para obtener una adecuada distribución areal del gas inyectado. Entonces aquí ya tenemos una forma gráfica de cómo ver la condición de inyección cuando hablamos de la inyección externa. Si tenemos la inyección interna, recuerden, no tenemos capa de gas y la inyección se ejecuta directamente donde está el banco de petróleo. Para inyectar de forma interna, es recomendable que el empuje o el mecanismo de producción del yacimiento sea por gas en solución. Con respecto a la inyección externa de gas, dentro de las ventajas es que la eficiencia real del barrido en este tipo de inyección es superior a la que se obtiene por inyección interna. En la inyección interna, igual que la inyección de gas, corremos el riesgo de que haya una invasión de fluidos no deseados más rápido. Los beneficios obtenidos del drenaje por gravedad hace que se obtenga un mayor recobro.
La eficiencia de barrido vertical es generalmente mayor que el que se obtiene por inyección interna. Dentro de las desventajas, la inyección externa requiere buena permeabilidad vertical del yacimiento, ya lo hablamos hace unos minutos. Es necesario controlar la producción de gas libre de la zona de petróleo. Las intercalaciones de lutitas, así como las barreras, son inconvenientes para la inyección de gas externo. Finalmente, les dejo acá una lista de los factores que gobiernan la recuperación por inyección de gas, entre los cuales tenemos las variaciones de las propiedades de la roca. Obviamente, hablábamos hace unos minutos de la variación de las permeabilidades, la razón de viscosidad del petróleo y gas, movilidad. Otro de los factores que gobierna es la segregación gravitacional, dependiendo del tipo de inyección de gas. La segregación o me puede perjudicar o me puede beneficiar. La eficiencia de desplazamiento, las condiciones de saturaciones iniciales de los fluidos, la presión del yacimiento, el tiempo óptimo para iniciar la inyección. Otro punto importante, el tiempo óptimo. ¿Cuándo nosotros comenzamos a inyectar? Hoy, mañana, pasado mañana, ¿cuándo? Si inyectamos pasado mañana, puede que ya el tiempo óptimo de inyección ya haya pasado. Si inyectamos hoy, puede ser que el tiempo óptimo de inyección aún no sea. Eso es otro factor clave que gobierna los proyectos de recuperación secundaria. Lo vamos a estar viendo en el tema 2, si no me equivoco, y mi memoria no me falla. Y por último, entonces, la tasa de inyección y de producción. Bueno, acá terminamos este primer tema donde estuvimos hablando de el conocimiento teórico relacionado a lo que son los procesos de recuperación secundaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Todo esto es básicamente teoría, son principios básicos. Me parece que todo quedó bien claro. Excelente. Esa es la idea, que todo quede completamente claro. Sí, Eli, profe, todo excelente, todo bien claro, no tengo ninguna duda. ¿qué te parece? Quería preguntarle con respecto al Al informe proyecto. técnico, El informe. si es necesario colocar bibliografía. Usted había mencionado que hiciéramos portada y el desarrollo, pero no mencionó nada de portada ni de introducción. Sí, no, introducción ni conclusión, nada de eso. La portada identificando el caso de estudio, yacimiento tal, proyecto tal. Autor, Elizabeth Pacheco. Bibliografía, al final me van a colocar un apartado para la bibliografía donde me coloquen la fuente de donde sacaron el caso estudio, ¿ok? Y alguna información que usted haya citado. Si usted definió inyección de agua en el libro tal, colócalo allá. Pero lo que sí necesito es la página, el link donde usted sacó el caso estudio. Máximo, Ok, máximo 12 páginas el informe, ¿ok? Máximo, máximo 12 páginas. Y es mucho. Copiado. ok, gracias, profe. Por si acaso como por corroborar. O sea, creo que le he preguntado 1000 veces, pero 1000 veces lo pregunto. La gracia es, portada. Lo que fungiría como introducción es la descripción del yacimiento. Después, lo que Correcto. sería el por qué se hizo inyección de agua o de gas y finalmente los resultados que se obtuvieron, ¿no? Algo así. Correcto.
Así mismo. Ok. Ok. Chévere. Listo, bueno, si ya no hay más preguntas, si ya no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Feliz tarde y feliz noche, muchachos. Hasta luego. Estoy feliz. Feliz noche a los Buenas dos. noches. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Pedro. Chao, profe.